fuerza para programar, la intensidad, frescura, fuerza, de una forma un poquito más avanzada, vamos un poquito más cerca del fallo. Resumido, ¿vale? Para recuperarte, ya no puedo más, los 4 microciclos, aislarlo al máximo posible. Muy buenas, vamos a ver en este vídeo cómo ganamos fuerza, cómo entrenamos para ganar fuerza máxima. Vamos directos a granados para no perder el tiempo. Fíjate que vamos a hablar sobre la programación, tal como te he dicho en el título. Hay otros aspectos como son la alimentación, la suplementación, la fisiología, la genética, la psicología, el entorno social que afectan también a la ganancia de fuerza, pero sobre los que no voy a hablar, sobre los que haré otro vídeo específico para eso. En este vamos a hablar de la programación y en concreto de la fuerza máxima, de ejercicios de levantamientos, es decir, la fuerza máxima se puede aplicar en gestos como puede ser un futbolista cuando le pega una patada a un balón, un tenista cuando le pega una raqueta. Yo te voy a hablar de levantamientos, de ejercicios de fuerza, pues eso, típicos de gimnasio, ¿no? De sentadilla, peso muerto, press banca, press militar, dominada, flexión para que esté empezando a entrenar, y lo voy a dividir como en dos partes, porque la fuerza sobre todo se mejora a nivel sistema nervioso, a nivel neural, pero por supuesto si ganamos masa muscular también tendremos más capacidad de levantar más peso, de aplicar más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dividir en dos partes. Y sí que simplemente quiero que entiendas, ¿vale?, por qué me voy a basar en esto para programar, ¿bien? Entender que a nivel neural pues hay una predominancia, una vía de los fosfágenos, ¿vale?, una energía, no voy a meter en temas de fisiología, pero es una fuente energética que dura muy poquito tiempo y que se trabaja en ejercicios muy intensos. Se trabaja por eso mismo entre 1 y 6 repeticiones, ¿vale? Luego fíjate que vamos a ir lejos del fallo porque no nos interesa generar pues excesivo daño muscular, ¿vale? Si estás empezando a entrenar se va a generar, pero no es el objetivo cuando queremos mejorar a nivel del sistema nervioso. Y lo que prima es la intensidad, ¿vale? La intensidad. Por eso mismo, a nivel neural, la doble F, lo que quiere decir es fuerza, frescura, o al revés, frescura, fuerza. ¿Por qué? Pues porque para aplicar intensidad el cuerpo tiene que estar fresco, ¿vale? Y esto va a condicionar todo lo que te voy a explicar de programación luego. A nivel muscular hay una pequeña diferencia, ¿vale? La vía glucolítica es la que va a predominar porque vamos a agotar el fosfágeno y luego sí que vamos a utilizar esa vía glucolítica, vamos a trabajar a más repeticiones, por lo tanto, como norma, ¿vale?, entre 6 y 20, por ejemplo, podrían ser más cerca del fallo, porque sí que queremos generar un daño muscular y lo que prima es el volumen para generar más masa muscular, la prioridad más que la intensidad, que también es importante, pero ya veremos cómo, acercándonos al fallo, ¿sí? Pues bueno, vamos a generar más trabajo. Entonces la doble C quiere decir congestión, crecimiento, ¿vale? Congestión, crecimiento. Esto es algo pues muy genérico, evidentemente si nunca has entrenado y haces bicicleta, te congestiones o no, pues vas a ganar masa muscular, ¿vale? Pero esto es para que entiendas un poco en lo que me baso en la programación. Bien, vamos a ver a nivel neural, a nivel del sistema nervioso, cómo vamos a programar, ¿vale? Hay 3 tipos, lineal, inversa y mixta. Estos 3 tipos te los explico yo tal y como yo he organizado la información, pero según la bibliografía a quien vayas te lo va a poner de una manera, ¿vale? Yo te lo organizo de esta forma para que lo entiendas, ¿vale? De manera muy resumida. Bien, a nivel lineal, ¿vale? Lineal, ¿por qué? Pues porque simplemente hay una progresión de intensidad, ¿vale? La S que ves aquí podría ser semana 1, semana 2, semana 3, lo que está en rojo, pero, ¿vale?, lo que quiero que entiendas es que es el microciclo, o sea, no tienen por qué ser 7 días, ¿vale? Pones S, pero realmente es el microciclo. El microciclo no tienen por qué ser 7 días, pueden ser 8, 10, 12, ¿vale? Son microciclos. Entonces, supongamos que entrenamos en ese microciclo X días, ¿vale? ¿Por qué X días? Pues porque tú en un microciclo igual entrenas un día, o entrenas 2 o entrenas 3 el mismo ejercicio. Por ejemplo, pues eso, el press de banca lo puedes entrenar un día a la semana o 2 veces a la semana. ¿Esto a qué está condicionado? Esta X está condicionada a que para ganar fuerza es más interesante trabajar frescos. ¿Qué hemos dicho? Frescura, fuerza. Entonces lo interesante es dividir en varios días, ¿de acuerdo?, ese trabajo. Entonces lo que queremos es dar más frecuencia pero menos volumen. Entonces en cada semana lo interesante no es meter un único día todo el trabajo, sino repartirlo en varios días, ¿vale? ¿Para qué? Para tener mayor frescura y poder aplicar mayor fuerza, ¿vale? Muy bien, entonces, una vez entendido esto,
Vamos a trabajar lejos del fallo, ¿vale? Supongamos que hacemos, pues eso, 2 o 3 días de un ejercicio, pues un número de series, ¿vale? Que hemos decidido que vamos a trabajar y hacemos 5 repeticiones, pero podríamos hacer 10, 5/10. ¿Por qué? Pues porque si queremos trabajar la fuerza a nivel del sistema nervioso, como punto de partida no está bien empezar cerca del fallo, no es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Es mucho más óptimo empezar lejos del fallo, como ves, pudiendo hacer el doble de repeticiones, he puesto 5/10, si trabajaras a 3 sería 3/6, es decir, empieza haciendo un número de repeticiones, pero pudiendo hacer el doble, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que van pasando las series, llega un momento en el que ya no puedes hacer 5/10, ya es 5/7, pues te has pasado de series, ¿vale, amigo? Entonces hay que hacer menos series. Por eso mismo, la frescura es lo más importante, por eso la X hay que luego individualizarla. ¿Cuántas veces voy a entrenar a la semana este ejercicio? Pues bueno, 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Y cuántas series voy a meter? Pues dependerá de las veces que entrene. Por eso es una X, ¿vale? Porque se tiene que concretar. Pero para que lo entiendas, una vez has decidido las veces que vas a entrenar y las series que vas a hacer, que luego se pueden regular cada día, ¿vale? Pero para que entiendas, de manera lineal, simplemente cada microciclo aumentas el peso, punto, ¿vale? La forma más directa y más rápida de mejorar. Pero fíjate que el carácter del esfuerzo, es decir, la distancia al fallo es la misma, es decir, yo la semana 1, o el microciclo 1, cojo y hago, vale, 3×5 con 80 kilos. El siguiente día, 3×5 con 80 kilos. El siguiente microciclo, yo le meto un poquito más de peso, hago 5, pero podría hacer 10. Ahí he mejorado ya. ¿Me explico? O sea, yo ahora con más peso podría hacer 10, pero sigo haciendo 5. Sigo manteniendo la distancia al fallo. Entonces, cada microciclo yo soy capaz de hacer 10 repeticiones con un poquito más de peso, pero sigo trabajando a 5 repeticiones. ¿Por qué? Porque sigo trabajando a la mitad de las que podría hacer. Esto sería pues bueno, una forma muy básica de mejorar. Luego tenemos una forma, pues bueno, he llamado inversa. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es ir aumentando la intensidad, igual que en el otro, pero bajando el volumen. ¿Por qué? Pues porque voy a ir acercándome al fallo. O sea, en la forma lineal, tú siempre mantienes la misma distancia al fallo. En este tipo de programación, lo que hacemos es, cada microciclo me acerca un poquito más al fallo, pero a la vez bajo el número de series, ¿vale? Es decir, por ejemplo, microciclo 1, supongamos que haces un 4×5/10, ¿vale? En el siguiente microciclo, pues en vez de hacer un 4×5, haces un 3×5, pero en vez de que pudieras hacer 10, que pudieras hacer 9. En el siguiente microciclo, pues a la vez solamente 2 series por 5 repeticiones, pero podrías hacer 8, estás más cerca del fallo, haces menos series. Y el último, pues aunque sea una sola serie, o sea, si has empezado haciendo 4 series, una sola serie o 2 series, ya serían suficientes. ¿Por qué? Porque estás más cerca del fallo. Haríamos 5 repeticiones /7, claro, estoy muy cerca del fallo. Si meto mucho volumen, me voy a fatigar, si me fatigo, pues ya estoy más estimulando lo que es el crecimiento muscular, la hipertrofia, no, ya se escapa un poquito a nivel de lo que queremos. Entonces, bajamos la cantidad de trabajo. En cada microciclo, ¿vale? Vamos bajando el número de series, mantenemos el mismo número de repeticiones que estamos haciendo, pero cada vez más cerca del fallo, ¿vale? Sería una forma un poquito más avanzada de hacerlo. Y la última es la mixta. Bien, ¿por qué? Pues porque sí que vamos a variar el número de repeticiones. Fíjate que hasta ahora estas otras dos eran, quiero mejorar a 5 repeticiones, trabajo a 5 repeticiones, ¿no? Por tema de especificidad. Vale, pues aquí ¿qué voy a hacer? Voy a empezar un poquito más hacia atrás. Voy a empezar trabajando a más repeticiones y cada microciclo, ¿vale? Lo que voy a hacer es ir bajando ese número de repeticiones, aumentando la intensidad, ¿vale? Pero bajando el volumen porque bajo el número de repeticiones, simplemente, ¿vale? El tonelaje total habría que verlo, pero como norma sería parecido al otro, pero, ¿sabes? Parecido al anterior, a la inversa, porque sigue siendo aumentar la intensidad y bajar el volumen, pero fíjate que esta vez lo que hacemos es jugar con las repeticiones. Hay como un trabajo de base, ¿vale? En el que hay un trabajo de repeticiones más altas, ¿vale? Esto es la antesala del trabajo ya de ganancia de masa muscular. La única diferencia es que aquí seguimos lejos del fallo, ¿vale? Fíjate que siempre, ¿vale? Las repeticiones que se podrían hacer es, por ejemplo, son 10, la mitad de 10 que son 5, pues 15, ¿vale? En la microciclo 1, 15, bueno, 16. Luego son 8, la mitad de 8 que son 4, pues que podría hacer 12 o 13.
Luego vamos a trabajar a 6 repeticiones, pero que podría hacer 9 o 10. Luego la siguiente a 4. Entonces siempre, ¿ves? Aquí estamos un poco más cerca del fallo que en la lineal. En la lineal estábamos haciendo un número de repeticiones, pero podríamos hacer el doble. Aquí en vez del doble, estamos un poquito más cerca del fallo, ¿vale? Porque no es, ¿ves? No, si no serían 10/20, 8/16, 6/12. Estamos un poco más cerca del fallo, ¿vale? De nuevo sería pues para gente un poquito quizá más experimentada. Y te voy a dejar aquí para que tengas en un tiro de vista resumido, ¿vale? Para que puedas hacer una comparativa, si quieres parar el vídeo, asimilar esto, absorberlo, ¿vale? Entenderlo un poquito mejor, para que puedas compararlas. Y también, pues si quieres conseguir este PDF para tenerlo tú de toda esta presentación que estoy haciendo ahora, lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, seguirme, ¿vale? Para ver el contenido que subo. Si te interesa más el contenido de formación, pues el de training. Si te interesa más mi contenido de entrenamientos y demás a nivel personal, el Zona Pablo. Y me envías un mensajito con tu correo y yo te envío un PDF con este documento y toda la información de la presentación para que la tengas, si la quieres. Bien, seguimos. Vamos a ver luego a nivel muscular, o sea, el objetivo ya de ganar un poquito más de masa muscular. Pues bien, ya sabemos que vamos a ir pues, más lejos del fallo y a más repeticiones, a más de 6 repeticiones, ¿vale? Pues ya tienes 8, 10, 12, yo he puesto aquí 10 para poner un ejemplo, ¿vale? Y vamos a ver esa primera progresión, de nuevo lineal, muy básica, en la que se va aumentando la intensidad, es decir, en el microciclo 1, la semana 1, trabajamos un día o 2 días o 3, lo que hayamos decidido, un ejercicio y trabajamos a 10 repeticiones, pero estamos ahora más cerca del fallo. O sea, fíjate, estamos dejando 3 repeticiones entre cámara. ¿Vale? Te he puesto, por ejemplo, pues lo mismo, 80 kilos y tú cada microciclo le tienes que subir un poquito el peso por las adaptaciones que están generando. O sea, es sobrecarga progresiva, que es la base para ganar también masa muscular, es decir, con un mismo número de repeticiones, con un mismo número de repeticiones, poder hacerlo con un poquito más de peso. Lo que pasa que aquí estamos más cerca del fallo. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente, que cuando tú haces 3 series y llevas cerca del fallo, al principio estabas haciendo 10 y podías hacer 13, pero cuando lleva la 4ª serie, pues estás haciendo 10 y podías hacer 11. Entonces ahí hay que bajar el peso, ¿vale? Pero lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que intentar mantener el número de series. Aquí prima el volumen de trabajo. En este tipo de programación, hacer 2 series y irte a casa, pues no es suficiente para estimular el aumento de masa muscular. Lo que más prima es el volumen, lo que decía al principio, más volumen. Entonces, para poder meter más volumen, ¿qué tenemos que hacer? Pues descansar más entre series o incluso dejar más días entre entrenamientos. Es decir, si tú llegas el lunes y metes 5 series de pecho cerca del fallo y llega el jueves y no estás recuperado o recuperada, pues no pasa nada, deja un día o 2 más y haces el viernes, el sábado. La semana siguiente, en vez del lunes, empiezas el miércoles. Y vas así, espaciando más los entrenamientos para recuperarte, porque ahora te estás fatigando más, estás generando un daño muscular y lo más importante es meter volumen, Entonces, para meter más volumen de trabajo, pues tienes que descansar más entre series y quizás espaciar más los entrenamientos. Como te decía, progresión de intensidad lineal. La siguiente forma de hacerlo, pues una progresión de volumen, es decir, aquí en vez de subir el peso, pues lo que vamos a hacer es simplemente cada microciclo meter más series de trabajo. Esto también es muy sencillo y también es muy efectivo porque, como te decía, estamos metiendo más volumen, ¿vale? Simplemente eso, esta forma de hacerlo. Tú cada microciclo vas aumentando las series. Luego veremos un ejemplo práctico para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Y de nuevo eso, hay que adaptar pues, la intensidad y el descanso. Es decir, si yo llega un momento en el que estoy metiendo más series, 10 series de pecho, y en la 6ª ya no puedo más, pues le bajo peso. ¿Por qué? Porque quiero seguir estimulando esa masa muscular con más volumen de trabajo, ¿vale? Entonces aquí una opción sería, vale, ya no puedo más, lo dejo aquí el entrenamiento. Pues bueno, pues a lo mejor te has fatigado, pero podrías darle más trabajo bajándole el peso y acumulando más series, aún estando un poco en fatiga, porque lo que te interesa sí que es generar daño muscular. Entonces más trabajo, más volumen, sí va a generar ese estímulo, ¿vale? Que interesa para ganar masa muscular, que evidentemente luego tiene que ir acompañado del descanso, alimentación, temas que no se van a trabajar en este vídeo, que no se van a tratar en este vídeo. La última forma mixta sería ir bajando las repeticiones e ir subiendo la intensidad. Es decir, empezaríamos trabajando unas repeticiones bastante altas, la semana 1 del microciclo 1,
con un peso bastante bajito, pero ya cerca del fallo, y al siguiente microciclo pues lo que hacemos es meterle más peso, ¿vale? Pues simplemente aumentar la intensidad y bajar repeticiones, ¿vale? Es otra manera de ondular. Es muy parecido también a nivel neural la lógica que hemos seguido, ¿no? Como tres programaciones en las que se ve un poco esa diferencia, ¿vale? Entonces ya está. Esta sería la tercera forma de hacerlo. Como ves, simplemente cada microciclo bajamos repeticiones, seguimos cerca del fallo, por lo tanto vamos subiendo peso, ¿vale? Y ya está. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, porque hemos visto muchas formas de hacer las cosas, pero vamos a ver cómo se plasmaría esto en una programación, ¿vale? Hay 20.000 formas de hacerlo, pero vamos a ver, por ejemplo, que tú quieres mejorar tu 5RM de sentadilla, peso muerto, press militar, un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio. Una fase primera en la que, por ejemplo, hacemos 4 microciclos o 4 semanas en la que entrenamos 2 días. Por ejemplo, pues lunes y jueves, o si el microciclo dura 10 días, pues podría ser lunes, viernes, la semana siguiente, martes, sábado, se podría hacer así, pero para que entiendas que vamos a hacer 2 entrenamientos por microciclo durante 4 microciclos, enfocándonos en ganar más masa muscular, una buena base, que luego en la fase 2 vamos a generar una pequeña transición en 2 microciclos más. Seguimos entrenando 2 días por cada microciclo, a verás cómo hacemos la transición para luego aprovechar esa ganancia de masa muscular en el entrenamiento de fuerza. Y ya vamos a un entrenamiento mucho más, pues eso, mucho más específico de fuerza, en el que vamos a trabajar de forma específica esas 5 repeticiones. Ahora veremos cómo ondulamos esos 4 microciclos, seguimos trabajando 2 días a la semana. Y luego la última fase, la fase de descarga, que es opcional. ¿Por qué? Porque hay gente que llega al momento final de la programación y se encuentra con la suficiente frescura como para poder seguir trabajando, entrenando, tolerando trabajo. Entonces la persona no necesita hacer una descarga, puede seguir trabajando porque está bien, pero si has acumulado mucho volumen y hay una fatiga acumulada y has trabajado un poquito más cerca del fallo, como ahora veremos al final del microciclo de fuerza neural, pues igual es interesante hacer esa pequeña puesta a punto, que veremos cómo se hace, para buscar la máxima expresión de la fuerza a la hora de buscar ese 5RM. Entonces, mira, ¿ves? Aquí tenemos los 4 microciclos en un colorcito, luego los 2 microciclos de transición, los 4 microciclos a nivel más de fuerza neural muy específicos y la descarga o tapering. Entonces, fíjate, y la opción que voy a elegir, pues yo voy a apostar a trabajar a 10 repeticiones, ¿vale? Podrían ser 12, podrían ser 8, pero voy a apostar a trabajar a 10 repeticiones de sentadilla, ¿vale? Y voy a hacer 4 series de 10 repeticiones, pero empiezo pudiendo hacer 15, ¿vale? Empiezo lejos del fallo para hacer una buena base y poder tolerar el trabajo, y simplemente cada microciclo lo que hago es aumentar un poquito el peso, me voy acercando al fallo. Entonces, el cuarto microciclo estoy a 2 repeticiones del fallo. Entonces, 10 repeticiones de sentadilla cerca del fallo pican, ¿vale? Entonces, 4 series, ¿por qué? Pues porque lo que voy a hacer en ese microciclo es dividir en 2, como ves, 2 entrenamientos para cada microciclo, ¿vale? En vez de meter 8 series en un día, pues lo divido, porque voy a estar seguramente más fresco y poder tolerar mejor las series. Luego, en esa transición, lo que hago es aumentar el peso, ¿vale? Aumentar el peso, pero me alejo un poquito más del fallo, me vuelvo a alejar bastante del fallo. Entonces es como que hago 3 series, hago ya menos series, fíjate, hemos pasado a hacer, ¿vale?, un total de cada microciclo 4 y 4, 8, ¿vale?, a 3 y 3, 6. Es decir, estamos haciendo, pues eso, 2 series menos en cada microciclo, pero las vamos a hacer más pesadas y ahora vamos a otra vez ir lejos del fallo, ¿vale? Entonces 3 por 8, 2 veces y luego un 3 por 6, barra 10, es decir, lejos del fallo, tranquilamente, 3 series efectivas. Y luego llegamos a la parte específica de 3x5, esa fase a nivel de fuerza en la que vamos a intentar ir, pues eso, empezamos muy lejos del fallo, como ves, y haríamos una progresión de intensidad, en la que simplemente voy a ir aumentando el peso y me voy a ir acercando al fallo, punto, ¿vale? Ya está, simplemente hago 3 series efectivas por 5 en el microciclo 1, pero podría hacer 10, muy lejos del fallo, muy poca fatiga, ¿vale? Luego en el siguiente microciclo un poquito más de peso y así durante 4 microciclos, simplemente, sería muy sencillo, ir aumentando un poquito de peso para estar un poquito más lejos del fallo, pero sin llegar al fallo. En el último microciclo, el 3x5 barra 7 ya está bastante cerca del fallo muscular, ya estamos trabajando, entonces ahí ya cortamos. Hacemos ese microciclo, esa acumulación de trabajo cerca del fallo,
y cortamos. Y buscamos la frescura, buscamos la descarga o el tapering si es necesaria, ¿vale? Depende de la persona. Y esa frescura se consigue pues yendo muy lejos del fallo, de nuevo, ¿vale? Es decir, 3 repeticiones con el peso que podías hacer más del doble de repeticiones y solamente un par de series. O sea, es como una activación, que ahora veremos la activación, la potenciación post-activación, pues cómo nos puede ayudar en estos entrenamientos, ¿vale? Pues aquí tienes un ejemplo de cómo se podría hacer, pues eso, si fueran semanas, pues serían unas 10, 11, 12 semanas aproximadamente, que es lo que viene a ser una programación, más o menos, viene a durar entre eso, 8, 10, 12, ¿vale? Esto no aplica tanto para bueno, como lo he dicho, el ejercicio básico no aplica tanto para la halterofilia, aunque soy entrenador de halterofilia. En la halterofilia es un poquito diferente, entonces esto está más enfocado a nivel de ejercicios básicos. En la halterofilia la cosa se puede complicar un poquito más. Bien, hay 4 cosas que también son muy importantes, es el calentamiento. Hay que tener en cuenta en la programación que el calentamiento es una parte de la programación y tú tienes que calentar para preparar el cuerpo para evitar o reducir el riesgo de tener lesiones. Para tener un mejor rendimiento de entrenamiento tienes que calentar, o sea, tienes que llevar sangre a los músculos que vas a trabajar, tienes que trabajar la movilidad para tener la menor rigidez posible, tienes que hacer un calentamiento lógico, dependerá del ejercicio, dependerá de la persona y de muchos factores, pero hay que hacer un calentamiento súper importante en el que una vez hemos entrado en calor, hacemos una potenciación post-activación, es decir, aunque vayamos a trabajar a 10 repeticiones, ¿vale? Es muy interesante hacer pues, un par de series de 2 repeticiones pesadas. Pesadas no quiere decir cerca del fallo, quiere decir pues, que van a ser más pesadas del trabajo con el que vas a hacer. Es decir, si yo hoy tengo un 3×10 con 80 kilos de sentadilla, pues hago un par de series con 110, aunque sean 2 repeticiones. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer que yo coja bastante más peso del que voy a mover en el entrenamiento, lo cual cuando me ponga a hacer las series efectivas, pues el cuerpo va a estar muchísimo más activado y va a mover mucho más fácilmente ese peso. Entonces eso va a mejorar nuestra capacidad de esfuerzo a la hora de hacer las series y por tanto nuestro rendimiento. Bien. Luego evitar la interferencia. El entrenamiento de fuerza, como cualquier entrenamiento, pues se va a ver interferido por otro tipo de entrenamientos, ¿vale? O sea, no tiene sentido que te pegues una paliza de bicicleta o de correr y luego te pongas a entrenar fuerza. Bueno, si quieres mejorar fuerza es posible, se puede dar, pero no es lo óptimo, ¿vale? Entonces lo ideal es alrededor de un entrenamiento de fuerza no meter nada. ¿Vale? No meter nada, quiero decir, ni cardio, ni rugby, ni nada, ¿vale? O sea, aislarlo al máximo posible, entrenamiento, descanso, o sea, llegar fresco y recuperarte, ¿vale? Y por último, la individualización, claro, lo que hemos dicho aquí, pues hay gente que se recuperará mejor entre entrenamientos, hay gente que se recuperará mejor entre series, por ejemplo, sin ir más lejos, las mujeres, pues ya sabemos que a nivel hormonal y a nivel de sustratos energéticos, que tienen un mejor uso de grasas, tienen más triglicéridos intramusculares, pues se sienten más cómodas trabajando lejos del fallo. Sin embargo, los hombres no, y que la mujer tiene más capacidad de tolerar trabajo que el hombre. A nivel fisiológico, tema que no voy a tratar en este vídeo, como he dicho al principio, hay diferencias. Entonces, habría que individualizar también según la genética, según el entorno social, muchos factores. Entonces, la individualización es algo a tener en cuenta. Entonces, bueno, por último, te recuerdo que tienes en mis redes sociales contenido que voy aportando poquito a poco, que te puede ser útil, por si lo quieres chequear, y por supuesto en mi página web me puedes contratar pues, para ayudarte a hacer una programación individualizada, pues eso, para llevar un seguimiento y demás.